muy especial porque, bueno, amanecimos con la noticia de la muerte del Indio Solari. Y esto tiene repercusión en el Congreso porque, bueno, no solamente que numerosos legisladores han expresado su pesar por la muerte en las redes sociales, como suele suceder en estos casos, sino que también ha habido ya presentaciones para que, bueno, sea el Congreso el ámbito donde sean velados los restos de el popular artista. Y bueno, presentaron iniciativas. El Pablo Juliano presentó una iniciativa, no presentó un proyecto, sino que envió una carta al titular de la Cámara de Diputados para ver que vea la posibilidad de que se realice eso, tenga epicentro el velatorio en el Congreso de la Nación. Y el bloque de Unión por la Patria también hizo lo propio hace pocos instantes. Bueno, veremos, esto tendría que contar con la anuencia de la familia. Lo veo un poco difícil esa alternativa, pero bueno, se verá, se verá. De todos los temas que vamos a hablar, bueno, vamos a avanzar mucho sobre lo que sucedió y lo que va a suceder en los próximos días, pero vamos a los títulos de la jornada. El Senado dio media sanción al pago a los holdouts. El acuerdo ahora deberá ser aprobado por diputados antes del 30 de junio. La Libertad Avanza decidió postergar el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Era uno de los dos proyectos del Ejecutivo previstos para debatir este jueves. Proyecto de ley para crear el programa bicontinental de formación universitaria. Se trata de un proyecto impulsado por el diputado de Tierra del Fuego, Santiago Pauli. Esos son los títulos de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por Verónica Berain, que viene de corrido. ATR, Sí, sí. Continuado de Benaín. Como decíamos, cuando hablemos de trabajo intenso, acá la tienen. ¿Cómo va, José? Yo estoy igual contenta. Es como en mis viejas épocas, Perfecto, ¿no? De la sí, pantalla sí, de TV, así que bien contenta. Bueno, con mucha información, ¿no? Lo que sucedió en el Senado, lo que viene la semana que viene en diputados, la situación del pedido de estos legisladores para velar el cuerpo del Indio Solari, ¿no? Un gran referente de la cultura del rock, un líder carismático, ¿no? Sin duda que ha movilizado masas, ¿no? Ha logrado llevar a una gran multitud a conciertos y también con un fuerte posicionamiento político en su forma de ser y bueno, muy vinculado a ciertos sectores también de la política argentina. Así que bueno, todas estas cuestiones. A mí me dicen que no es algo posible lo que se está solicitando, pero bueno, también está en la agenda lo que está pasando, ¿no? En la actualidad. Seguro, seguro. Y Marco Giorgetti, yo veía de refilón, te veía que decías, no creías que pudiera. Que pudiera darse el... Cobró fuerza cuando apareció la posibilidad de que sea el velatorio de Carlos el Indio Solari, cuando apareció el pedido de Unión por la Patria, el bloque mayoritario de la oposición. Primero lo había hecho Pablo Juliano, que responde a otro bloque opositor de menor cantidad de bancas, pero que se suma después Unión por la Patria, y aparece pocos minutos después de que el propio Máximo Kirchner, diputado nacional de Unión por la Patria, estuviera presente en la casa de Indio Solari, donde está terminando de trabajar la policía científica y demás procesos habituales cuando hay una muerte. Cobró fuerza ahí la aparición de Máximo Kirchner, a los pocos minutos el pedido público de Unión por la Patria para que sea en el Congreso de la Nación el velorio. Tengo la misma información que ustedes, bajas posibilidades de que eso termine ocurriendo, más allá de que depende también de la voluntad de la familia, en todo caso, si están todas las partes de acuerdo en el Congreso. Acá es para consultarle al libro gordo de Petete, que es nuestro profesor Di Mauro, que siempre tiene todos estos datos. Artistas que se han velado en el Congreso, Mercedes Sosa puede ser. Por ejemplo, fue lo que pensé Sandro. en el momento, sí. Sandro. Otro artista popular. Claro. Así es. Y también la legislatura porteña, que es otro de los Generalmente ámbitos. la legislatura porteña suele abrir las puertas. Y después recordemos que cuando falleció Diego Maradona, se puso como lugar para el velatorio la Casa Rosada en ese momento, Claro, ¿no? claro. En época de pandemia. Pero bueno, también acá se cruzan varias cuestiones. Obviamente, sin dudas,
no se discute la popularidad de estos líderes, de estos artistas. Pero bueno, obviamente En el caso del mezclan. Indio Solari, comprobada en cada vez que ha tocado en los Sí, últimos años, claro. mueve una multitud como para que se tomen medidas al respecto. Claro, Exacto. claro, totalmente. Sí, la masividad también, ¿no? Sí, por de eso. lo que puede llegar a ser. No, Estaba diciendo que- yo estaba me reía diciendo- porque vos estabas viendo alguna fotito Claro, tuya. me empiezan a etiquetar en algunos recitales a los que fui y me empiezan a etiquetar amigos. No es Sí, el sí. mismo Marquito No soy Giorgetti el que vemos mismo. en No, no, pantalla, no. me parece. Lástima que no había Ese golpe de chance efecto del paso de los mostrar- años fuerte. mostrarlo, sí, y bueno. así es. Te decía, estaba diciendo que muy vinculado a su posición en política como artista en las últimas apariciones públicas, siempre a un sector. Me llamó la atención muchos funcionarios del actual gobierno que estarían En las en la antípodas. vereda opuesta ideológica, despidiendo también a pesar de esta cuestión que señalaba Vero. Y además, Pablo Juliano se entiende también el pedido, ¿no? Que hace. Recordemos que si bien el indio nació en Entre Ríos, él hizo toda su carrera musical en la ciudad de La Plata, cuna del rock, donde Sí, también vivió hay en La una Plata. claro, donde le dio una gran identidad del rock a esta ciudad y donde movilizó también a un montón de universitarios. De todos los que pasamos por La Plata sabemos que los redonditos de Ricota, donde se genera esta gran banda, son emblema de esa ciudad. Y Totalmente, bueno, sí. y Juliano Claro, vivió en La sí, Plata La también, Plata, ¿no? claro, O sea, sí, claro. también. Y si a alguno le queda alguna duda de la masividad del Indio Solari, bueno, la puede tener clara. Hoy están todos los medios, todos Medios los canales nacionales. en cadena con el tema. Era 77 monotema. años, padecía de Parkinson, ya Ujú. hacía muchos años. Lo No, informó en Tandil, que fue un recital que se hizo en 2016. O sea, Claro. hacía más de 10 años que ya ¿Ese fue uno de los últimos? ¿O el de Olavarría? fue el anteúltimo, Olavarría fue el último, ¿no? sí, al año Ujú. siguiente. El año siguiente. Bueno, como verán, estamos ante gente que conoce del No, paño. bueno, y también no podemos desconocer la noticia de hoy, ¿no? Bueno, no recuerdo, Marcos, si eso de los últimos fue junto con los fundamentalistas Sí, del sí. aire acondicionado. Que tenían los fundamentalistas del aire acondicionado, esta banda La con la que última él banda estuvo de él. tocando, tenían previsto una gira en la Patagonia en Comodoro Rivadavia. La habían suspendido igual unos días atrás, más allá de esto, pero bueno, tenían justamente esto y bueno, mucho vínculo ahí en el último tiempo con el Indio Solari. Así que bueno, veremos entonces si finalmente prospera alguno de los pedidos que han hecho los legisladores de la oposición. No hay chance, obviamente, que sea la despedida de los restos del Indio Solari en la Casa Rosada. Veremos, habría alguna en el Congreso de la Nación a partir de esos Al menos, pedidos. claro, pero también están los pedidos. Tal Pero vez veremos. alguna Había un, despedida en la eh, provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero Ujú. yo vengo del Palacio Sí. y había en Salón de los Pasos Perdidos, estaban desarrollándose o a punto de desarrollarse un evento, Es verdad. de que estaba ingresando mucha gente. Estaba todo preparado el salón para un evento que estaba programado con anterioridad. Porque Ajá. justamente lo que marca Marcos, ¿no? El Salón de Pasos Perdidos Claro, es donde ese el es lugar el donde lugar. se velan, donde se han velado a los presidentes y donde se han velado distintos artistas. Claro, totalmente. Así que bueno, veremos, esa es la noticia más impactante de la jornada, que no tiene nada que ver con la política, o sí, porque todo es política, en definitiva, pero bueno, cerrando con tristeza este viernes. Y cerrando una semana que tuvo de todo en materia en el Congreso, en la Cámara de Diputados, mucha actividad en materia de comisiones, pero comisiones que en realidad no había, hubo mucha reconfiguración de la constitución de las comisiones y también el inicio del debate de los dos proyectos que fueron enviados al paquete de leyes del Poder Ejecutivo que pasan por la Cámara de Diputados y son, uno es el tema del lobby, y el otro es el tema del RIGI. Súper rígido, ¿no? Super RIGI. Y que Super RIGI. pueden tener avances en el corto plazo, ¿no? Hace un ratito chequeaba que Lobby, que ya está convocada el plenario de comisiones para la semana que Ujú. viene, para el día miércoles, tengo entendido que miércoles es el 17. Y Miércoles, hay sí. una posibilidad... No. No, ¿No es 17? el que viene Ah, no. no, es el otro. Miércoles Bueno, 10. Sí. Perdón, entonces, para la semana del 17 puede llegar a tener dictamen. Tengo Está bien, entendido. se van a tomar una semana que- más de debate. Tengo entendido que ayer me habían hecho circular esto y recordemos que hay previsto una posible sesión para el día 24 de junio. Pero mundial. Todo esto si Austria
pierde con Argentina. No, mentira, pero estamos Como, juntos ahí. como estuvimos diciendo la semana pasada, no hay panorama de que se vaya No. a bajar la intensidad en la Cámara de Diputados con el Frena, inicio del Mundial. no. Así que, bueno, veremos. Entonces, hay que ver. Austria, ¿qué día es el partido con El día Austria? anterior. El anterior. Ah, bueno. A ver, ¿Vos decís que no, puede haber- perdón. Austria juega el 22 de junio y el 24 sería la sesión. Bueno, ya Bueno. que estamos con el No, fútbol pueden y con cambiar el los mundial, ánimos, ¿por qué no? Hablemos del mundial entonces, ya que estamos, porque Está total tenemos un estamos rato clima ya libre. entrando. Y sí, vamos a hablar, porque teníamos comentábamos días pasados que el mundial, porque hay muchos que dicen que, no, o sea, todo el mundo dice, bueno, no, impacta claramente en la caja de resonancia, o sea, El gobierno frena lo está toda la actividad. esperando para que ocupe la agenda pública. Todo y bla, bla, bla. El gobierno se encargó de decir que no va a frenarse la actividad legislativa y en general los antecedentes dicen que no se frena tampoco. Frena más el receso de invierno que lo que puede afectar el Mundial. Lo que sí es no esperen que día de partido de Argentina no Haya va a haber algo. sesiones. Ujú. Pero va a haber comisiones. El martes 16, arranca con Argelia. 16, Es exactamente. Es a las 10 de la A noche. las 10 de la noche, así que- Ese día va a haber actividad Sí. normal en las comisiones y si hay alguna que arranque a las 5 de la tarde, bueno, no va a El pasar segundo más allá. partido es a la tarde. Claro, bueno, 2 de la entonces, tarde, ese- 22 ese- de junio. el segundo Ahí partido. no venimos ninguno. Ahí Bien. no, Chicos. no va a haber agenda. ¿Qué día es? Martes. Es el martes. Martes. Bien. Por Vamos eso a decía, ver. si No sé si lo Argentina le gana a Austria, venimos a la sesión del 24, pero... Claro, totalmente. Y el martes, Tenés que labure escalón. Claro. y ese martes no Indigna. sé si por ahí a lo mejor Y martes conectamos. 22 de junio, 2 de la tarde. Bueno, recordábamos cantando el último mundial, ¿no? Donde había igual de todas maneras. El último mundial fue. Yo me acuerdo el partido, estar acá Sí, cubriendo el totalmente. partido, Sí, el sí. primer partido que era con Arabia Saudita, Arabia, ¿fue? sí, fue a la Sí. mañana. Encima perdimos, ¿no? Que Claro. arrancamos así muy mal. Y Pero fue en estábamos- diciembre ese mundial. Siempre hay que recordar eso. Sí, claro, había menos intensidad en la agenda. Ya estaba Claro. cerrando el año. Pero Claro. nosotros en la pantalla de TV estábamos acá Sí, firmes claro, como por unos supuesto. soldados ahí. Totalmente. Así que, bueno, en definitiva, hay un promedio que nosotros habíamos comentado, que hay un promedio de 3 sesiones en los últimos 4 mundiales, 3 sesiones hubo, y así que Un eso montón. no habla de Es un montonazo, 3 inactividad. sesiones. ¿En un mes? Sesiones a lo largo de un mes, en las 2 cámaras, obviamente, no es Está que en bien. la Cámara de Diputados solamente, pero así que hay que tener en cuenta. Uno fue en el Mundial de Qatar, que no fue en el habitual, la fecha habitual, sino que fue en diciembre, del 20 de noviembre hasta el 18 de 18. diciembre. Se hizo, así que abarcó inclusive el final de... Pensá que cuando decís la fecha 20 de noviembre sabemos que cierra el trabajo De las ordinario, comisiones. Claro. de comisión, de firma En de la Cámara de dictamen, Diputados, ¿no? sí. Ahí el 20, justo sobre el filo del cierre del trabajo ordinario, digamos. Exacto. Pero esa vez hubo una sesión en minoría, el 1 de diciembre, lo habíamos comentado. El 24 de noviembre hubo una última sesión del año. Trataron temas muy importantes y después hubo una sesión en minoría el 1 de diciembre, que la habíamos comentado, fue la sesión en la preparatoria del año en que había una controversia entre el oficialismo y la oposición, más de la oposición con el oficialismo, por un tema de una nota que habían enviado la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, sobre el tema de No el fue- armado del Consejo de la Magistratura. No fue la sesión preparatoria que Había que ratificar Que a no sé. Cecilia no Moró. terminaron sin votar en autoridades. Exacto. Claro. Sí, esa Pero fue. recordemos que Cecilia Moró venía en ese momento había empezado a reemplazar a Massa. Sí, Massa sí, en eso ese fue momento, a mitad de año. se iba al Ministerio de Economía, entonces queda Cecilia Moró como presidenta Ahí la de la votaron. Cámara de Diputados, votada, Claro. y se tenía que volver a ratificar eso Exacto. en diciembre, como todas las todos los sesiones años. Y esa preparatoria. fue la primera vez que no se terminaron ratificando porque, bueno, cuando no hay una aprobación así, se hace de hecho. El 24 de noviembre se había aprobado, por ejemplo, el programa de cardiopatías. Recordemos, el Mundial había empezado 4 días antes. Entonces, cardiopatías congénitas, la ley Joana se había aprobado, alcohol cero, que no fue la ley que al final terminó aprobándose, pero ahí hubo una media sanción en diputados, el lenguaje de señas, y después hubo esa sesión, después el 1 de diciembre, el mismo día, hubo después
una sesión que estaba prevista porque se iba a tratar el tratamiento, se iba a abordar el tratamiento de 8 universidades. Ah, sí. La creación. La creación de 8 que proponía universidades. el masismo, más que nada. Y como había un clima tan enrarecido entre oficialismo y oposición, terminó en escándalo. Al final terminó abruptamente esa sesión. Pero bueno, no fue por el Mundial. Había clima de el clima de habitual. cancha. Sí. Pero dentro clima del de cancha, pero bueno. Después tenemos, vamos más para atrás, Mundial 2018, Rusia. Rusia, 14 de junio, ahí sí, fecha. El partido con Nigeria lo vi en la sala de periodistas de acá de la Cámara de Diputados. El partido con Nigeria, sí. Del Mundial 2018. Claro, ahí teníamos un horario más acorde a... Ahí había un par de diputados que viajaron mucho. Claro, sí, esos tiempos. Habrá que ver qué sucede en ¿no? Sí. 14 de junio hasta el 15 de julio. Hubo una sesión en minoría en diputados y 3 sesiones en el Senado. Así que no hablemos de... El mismo piso, estamos con el mismo nivel de... Una de esas Sí, pero fue... diputado no tuvo. Fue una informativa, Marcos Peña, entonces. Cierto. El 27 de junio. Después el 16 de junio, el 19 de junio hubo una sesión en minoría en diputados. Se trataba del acuerdo con el FMI. Y, el desembolso de los 45.000 millones. Claro, quería forzar el tratamiento de la oposición. Hubo solamente 68 diputados, no pudo andar, pero bueno, sesión. Hubo un intento de sesionar. Después, en el Senado, en esos días, se trataban temas tales como, ya se había aprobado, ya tenía media sanción el aborto, que después fracasaría en el Senado. En esos días, en esa sesión, por ejemplo, estaba tuvo que haber un acuerdo con Gabriela Michetti, que era presidenta del Senado, para que, no pisara el tratamiento del tema en el Senado, porque le iban a dar un montón de giros. Entonces dijeron, establecieron que hubiera un acuerdo para limitar los giros y que el 8 de agosto hubiera dictamen. Eso fue el acuerdo de esos temas. En esos días, el 4 de julio, se trató el proyecto de urbanización de villas, también la ley Justina. El RENAVAP. El RENAVAP, claro. Ley de comunicaciones divergentes, y hay otro mundial muy activo también. Mundial de Brasil 2014, ya otra gestión, con el kirchnerismo, inclusive, el 12 de junio al 13 de julio era. En ese entonces, ahí en ese momento hubo un discurso en una de las sesiones, un discurso del entonces presidente del bloque oficialista, que hablaba... no fue en ese. Ese fue en el anterior. Volvemos al Mundial de Rusia. Pichetto dijo en un discurso, estaban tratando el tema de la ley de comunicaciones divergentes, sobre los contenidos de los medios. Él habló de las telenovelas turcas, que está todo lleno de telenovelas turcas, y terminó, de alguna manera, llegó a criticar a la conducción de la AFA, entonces, que no estaba el Chiquitapia todavía. Era una AFA. Y criticó al director técnico, Scaloni, porque dijo, tenemos un técnico todo tatuado. El Sampaoli era. Sampaoli. Sí, que tenemos, por eso también nos va como nos va. Así que... Todo eso en el recinto. En los primeros años de Pichetto post-kirchnerismo fue un Pichetto liberado de... Sí. Discursivamente en el recinto. Cosas las largaba también, pero siempre fue un libre pensador. Y unos cierres de bloque que eran... Cierres de... Sí. Entre los temas que en Brasil 2014, una sesión en diputados, 2 sesiones en el Senado. En diputados, el 2 de julio se instituyó el Día del Abogado para el 13 de julio. Después también se trataron temas como la reducción del IVA a medios gráficos, un tema impensado ahora que fuera a hacerse algo semejante por estos días. Se trató la indemnización del a los habitantes de Río Tercero, las víctimas, la incorporación de Bolivia al Mercosur, y había mucho tironeo en el Senado, que hubo 2 sesiones, con Amado Boudou, porque en ese momento salió el procesamiento de Amado Boudou. Entonces, ¿qué hizo el oficialismo de entonces? Lo guardó a Amado Boudou, le dijo que no presidiera nada porque iba a dar pie a que se tiraran foco de conflicto. Era un show asegurado cada vez que estaba Amado Boudou. Totalmente, en la presidencia de esa época. Y Mundial de 2010, Sudáfrica, y ahí termina nuestro
análisis Ahí nos yo- alcanzaba para demostrar que... ahí sí hubo 2 sesiones nada más, una en diputados y una en el Senado. Hubo una el 23 de junio, fue en diputados para para limitar las facultades del jefe de gabinete para reasignar partidas. Otro tema para exploraciones petroleras en Malvinas. El 30 de junio hubo una sesión en el Senado. Se trataron las licencias por paternidad y después, bueno, y otros temas. Un tema de donación de sangre y una preferencia para el 82% móvil. Se trató por esos días que después terminaría avanzándose en ese tema. En definitiva, no insistan con que se para el Congreso durante el Mundial. No pasaba antes, no va a pasar ahora tampoco. Y en nos parece. principio tendríamos... Si se frena el Congreso, miremos más a la política que a la Total. pelota de Sí, que a la fútbol. pelota, total. Exacto. Sí. En principio tendríamos esta convocatoria el 24 de junio en la Cámara de Diputados y la semana que viene una nueva convocatoria sesión en el Senado. Podría haber para tratar lo que quedó afuera en esta sesión, que fue propiedad, inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Claro. Que hay que ver igual si Hay que de todos modos hay que ver si ¿no? llega al recinto porque tiene que juntar los votos. Y no se pudo tratar ayer es porque evidentemente hay votos todavía que no están asegurados. Siguen teniendo un tema con la reacción de ese proyecto Claro, de ley, sí. sobre todo en el tema tierras extranjeras y esto de no tener un porcentaje en la compra de los estados. Me parece que todavía queda ahí. Me decían, yo ayer pensaba que lo volvían a comisión en el recinto. No fue así, lo postergaron al tratamiento, así que no sé si hay una modificación, no sé cómo la van a Se terminar. puede hacer en el recinto. Claro. Esa es buena, sí, tienes razón. Pero la Unión por la Patria, o bueno, en el Senado no se llama así, pero los senadores justicialistas lo celebraban como una victoria y decían, bueno, le frenamos porque no tienen los votos, claramente. Y evidentemente no los tenían ayer, lo cual no implica que los vayan a tener la semana que viene, pero bueno, se les complicó. Pero bueno, en líneas generales todos sabemos que la complicación venía por el tema de la cuestión de la designación de la abogada Verónica Micheli como jueza por La Plata. Pero bueno, después ahora a lo largo de este programa vamos a abordar ese tema, cómo se llegó a ese desenlace. Ahora vamos a un breve corte y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso?
El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación
monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Seguimos en comisión y hablábamos sobre lo que fue la sesión del Senado. Vamos a ir avanzando sobre ese tema, sobre lo que sucedió en la Cámara Alta, pero también decíamos que había habido mucha actividad en la Cámara de Diputados, entre ellas una reunión de la Comisión de un plenario de Relaciones Exteriores con intereses fluviales, y veamos lo que decía el diputado Jorge Tayana sobre el tema de la pesca. Son varias las reuniones de comisión que hubo hoy, y como en general casi todos los diputados estamos en más de una comisión, hubo bastante actividad. Básicamente hubo actividad, en el caso mío, en la Comisión de Relaciones Exteriores y también en la Comisión... bueno, todo fue de Relaciones Exteriores, pero con otras comisiones. Se trataron varias cosas, algunos acuerdos de doble imposición, algunos acuerdos más específicos de previsión social, pero lo más importante es que se firmó en comisión y se aprobó la adhesión de la Argentina a un tratado que fue impulsado por la FAO hace muchos años, es del 2009, y es sobre puertos, sobre darle a los puertos una serie de atribuciones para controlar los barcos que llegan. ¿Qué sentido tiene ese? Es una convención, un tratado que impulsó la FAO contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Nosotros controlamos bien nuestras 200 millas de la zona económica exclusiva, así que en eso no tenemos problemas porque hay una buena supervisión desde que se creó en el gobierno anterior, en el 2022, y se puso en marcha en el 2023, el Comando Conjunto Marítimo, que tiene un acuerdo entre Prefectura y la Marina para controlar las 200 millas y evitar que los que están en aguas internacionales entren y pesquen si no tienen permiso. Así que esa parte está. ¿Qué nos interesa de eso? Nos interesa el hecho de que la pesca no reglamentada es importante porque aunque pesquen fuera de aguas internacionales, si se ataca o se destruye el recurso, al final vamos a sufrir dentro de nuestras 200 millas, vamos en nuestra zona económica exclusiva. Entonces eso nos interesa, que los puertos tengan posibilidad de hacer un mejor contralor de cómo se está pescando. Y el otro punto es la pesca ilegal. Nosotros tenemos una zona de pesca ilegal muy clara, que es la zona de Malvinas, porque es una zona que está usurpada por los británicos, y los británicos dan licencia de pesca a varios países, y estos países, en violación de la normativa internacional, agarran las licencias, las pagan y pescan y hacen cualquier cosa. Eso es pesca ilegal, eso es un delito que cometen varios países, algunos que tienen buenas relaciones con Argentina, lo cual es penoso, por lo menos para decirlo. Pero nosotros eso es un tema importante.
Era el diputado Jorge Tayana y bueno, hablaba del proyecto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal. Los temas se avanzaron también en el ámbito de la Comisión de Intereses Fluviales, Pesqueros y Marítimos. Y digamos también otra de las reuniones que hubo fue con el tema de la Comisión de Relaciones Exteriores y su presidenta, Juliana Santillán, esto decía. Bueno, el día de la fecha tuvimos comisión plenaria de comisión conjunta con Presidencia de Relaciones Exteriores. El día de hoy sacamos dictamen en 4 proyectos que tienen que ver con previsión social, con la Comisión de Previsión Social, bueno, presupuesto también de Berti Venegas Lynch y la Comisión de Intereses Marítimos, que esa sobre todo es lo que más relevancia ha tenido el día de hoy en los debates, en el debate, en la búsqueda de los consensos. Tiene que ver con todos los proyectos en general, tienen que ver con cuidar la soberanía nacional, en el caso de intereses marítimos, que tiene que ver con profundizar lo que tiene que ver con la defensa de la pesca, contra la pesca ilegal. Luego, lo que tiene que ver con previsión social fueron tratados que tienen que ver con distintas repúblicas, en donde los jubilados o los aportantes tengan reciprocidad en cuanto al respeto de sus jubilaciones, digamos, algunos convenios que son muy particulares, pero lo importante es que Argentina realza los estándares internacionales mediante estos convenios porque nos ponemos al nivel de países que han resuelto muchos problemas que nosotros tenemos y hoy estamos, gracias a estos dictámenes, en igualdad de condiciones. En las personas que tienen que ver con los jubilados, en la previsión social, respecto a otras naciones, intereses marítimos, como dije, el cuidado del recurso pesquero y sobre todo cómo interviene en otros países el nuestro mar argentino. Y bueno, el tema de los gastos también que tiene que ver con presupuesto. Todo esto genera eso. Y bueno, estamos muy contentos porque en todos los proyectos hemos tenido mayoría de firmas y dictamen. Veíamos a la diputada Juliana Santillán hablando de bueno lo trabajado en esas comisiones. Ella preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Cuando hagamos el conteo del trabajo en las comisiones va a ser una de las que va a figurar al tope porque hubo mucho tratamiento de acuerdos internacionales, mucho plenario y que era en este caso lo que se hizo esta semana, o sea que realmente no tenemos hecho un conteo, pero cuando ya lo vamos a hacer y va a figurar, me parece, bien alto. También hubo presentación de proyectos, muchos proyectos, y hay uno que nos trae Vero, uno recién entrado en realidad a Mesa de Entradas, que tiene que ver con el turismo de compras. Exactamente, porque si bien hay muchas reuniones de comisiones y se están trabajando varias iniciativas, los legisladores siguen presentando sus proyectos y en este caso nos vamos a meter un poco en el sector turístico, que bueno, es uno de los motores de la economía de la Argentina y es una iniciativa que presenta el diputado radical Lisandro Nieri, en acompañamiento con todo su bloque del radicalismo, y que busca modificar justamente lo que tiene que ver con el artículo 43 de la ley de IVA, que es para mejorar el consumo mediante el impuesto tax-free, el tax-free, ¿no? Que se usa mucho en otros países, en Europa, pero que Argentina también tiene esta devolución de impuestos que se le hace a los turistas que compran. En este caso, en Argentina lo que funciona es la devolución de impuestos a productos que son argentinos, ¿no? Que son hechos de producción local y lo que justamente se quiere modificar es que pueda ser cualquier producto, no solo de línea de bandera, podríamos decir, de producción argentina. Así que la iniciativa de Nieri busca, básicamente, como dice el título, potenciar el turismo de compras. Elimina la restricción actual, es el punto básico de este proyecto, que es el reintegro del sistema tax-free, ya no limitándolo exclusivamente a los productos producidos en el país. Y en cuanto al alcance, esto tendría o permitiría que cualquier bien adquirido y traslado afuera del país por turistas extranjeros quede alcanzado por beneficios independientemente de su origen. Es decir, que ya no se aplicaría esta devolución del IVA, porque en realidad por eso te toca la ley del IVA, el 21% que se le devuelve al turista. Siempre esto suele suceder en el aeropuerto, cuando vos te estás yendo. Hay un box que se encarga de justamente verificar
los productos que te llevas, y si son de producción local, vos podés pedir esa devolución del IVA por ese producto que te estás sacando del país. Incentivar también el consumo de los visitantes y fomentar el ingreso de divisas a través de un mecanismo utilizado internacionalmente es el espíritu básicamente de esta iniciativa, que es muy cortita, son muy poquitas hojas, pero que busca esto. Y algunos datos que daban los fundamentos Nieri es que en el año 2025, por ejemplo, Argentina recibió 5,3 millones de turistas del extranjero. Sí. ¿No? Y que en promedio dieron ingreso en promedio al país, digamos, un gasto de $100 por día aproximadamente, y justamente el turismo de compra es uno de los componentes más importantes dentro de lo que es el peso de cuando se mide el componente turístico en Argentina. Es como Claro. Entonces, por eso quiere hacer fuerza o peso en esta posibilidad. Bueno, entre los productos entra ropa, productos tecnológicos, etcétera, etcétera, que es un poco la propuesta que hace Lisandro Nieri, que bueno, ingresó hoy el proyecto. Ingresó, Claro. Mirá, ya te digo, Sí. unos minutos antes de que yo llegue a bueno. consenso. Mirá vos, sí, sí, y lo tenemos. Y lo procesamos en enseguida, exclusiva. Muy hacemos bien. todo así en Diputados TV. Y está muy bien porque aparte, bueno, recién salidito. Y no es el único proyecto que esta semana tiene que ver con reducción del IVA, porque desde el bloque del PRO, Ajá. me acuerdo que en la semana habían ingresado también un proyecto de Ritondo, Cristian Ritondo, y otros diputados de su bloque. O sea que hay una inquietud por Qué impuesto el IVA, avanzar ¿no? con... ¿Cuántas veces se trae a la mesa el impuesto del IVA y lo que genera en el bolsillo, en el impacto local? Y bueno, en este caso lo que según establece el diputado radical extranjero, pero Claro. sobre todo en el bolsillo de los argentinos. En el caso del bloque del proyecto del Ritondo, también tenía que ver con la devolución del El IVA. tax free. Exacto, Sí. parece que sí. Sí, sí. Así que, bueno, es una inquietud que está avanzando. Son esos proyectos que uno se pregunta, porque en este caso, igual que el PRO, y en este caso Nieri, que Nieri es un diputado del sector del radicalismo, pero es muy cercano al oficialismo, Sí. del dialoguismo. Pero ambos fueron socios Total. parientes de Juntos por el Cambio. Claro, así es. Entonces uno se pregunta si esos proyectos, cuando tenemos el medidor de chances de Sí. avanzar de una iniciativa, estas son las que están en el semáforo amarillo, porque bueno, no son del oficialismo específicamente, pero son cercanos. Sí. O sea, habría que ver si este tipo Desde de... los discursivos suelen ser cercanos las reducciones del IVA para todos los bloques, pero después el tema es lo posible. Claro, Ujú. claro, Desde, que le pregunten a Toto a ver si... claro, que le pregunten ahí- a los ministros de Economía de estas gestiones y de las anteriores y en qué porcentaje de posibilidades hay de avanzar en reducciones Sí, y del habrá IVA. que ver también Se en hizo el- electoralmente en el 2023, Sí. ¿no? Claro, De sí. manera esporádica y por un plazo de tiempo acotado. Exacto, sí. Y habrá que ver también a los sectores regionales, si les copa que permitan el avance de productos de otros lugares Claro. en este sentido. Sí, Que obviamente hay una situación de competitividad entre Sí. lo local y lo externo. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que va a suceder. Nada, te lo traje. No, está muy bien. La agenda porque, estaba- porque ya es viernes, te lo traje. y me aparece en parece que, amarillo, bueno, como decía José, Sí. en el semáforo de las posibilidades de avanzar o no. Hay una agenda que está siendo dominada por los proyectos del oficialismo. Totalmente, claro, claro. Yo vi una agenda ayer que no la encontraba ahora, donde estaban los temas a tratarse, pero bueno, no, Porque en algún momento los aliados lograban instalar algún tema. claro, sí. Los aliados del oficialismo lograron instalar ficha limpia, por ejemplo. En su momento fue un proyecto Sí, importante para el PRO, por ejemplo, sí, en la sí, Cámara de sí, sí. Diputados. Después exacto. pasó lo que pasó en el Senado, pero en la Cámara de Diputados Claro, sí, sí, sí. lo lograron instalar. En estos momentos no hay un proyecto que aparezca desde los bloques que están cercanos al oficialismo que se imponga en la agenda. Hoy está dominado por el oficialismo.
Sí, y cuando decís agenda, ya empezamos a ver, porque es viernes y ya vamos viendo, nuestro cuerpo lo sabe. Vamos pensando en la semana que viene. Y la página de diputados lo sabe también y está ya, empezó a llenarse de... Está on fire la agenda ya. Sí, totalmente. La semana pasada, recordemos que esta que termina, tuvo 16 reuniones de comisión solamente en la Cámara de Diputados. 6 el martes, 6 el miércoles y 4 el jueves, o sea que es mucha actividad. Y ahora, solamente el martes ya hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 comisiones. Ahí la vemos, la vamos viendo. Arranca todo a las 11 de la mañana, obras públicas, todas son con invitados, todas las reuniones. ¿Qué van a tratar? Obras públicas, van a establecer una agenda de trabajo y van a exponer sobre la situación actual del sector de la obra pública diversos referentes relacionados con la obra pública. Justamente. Ahí entra rutas nacionales, claro. La situación de la seguridad vial y infraestructura que quedó sin concluir a partir del retiro de fondos del Estado Nacional, compromisos que habían adquirido en el gobierno anterior. Y hay que decir que la inversión nacional en obra pública mantiene una caída interanual profunda del 72,5%. Mira qué dato, sí. Es mucho, es muy grande. Muy grande, sí. Agricultura y ganadería se reúne a las 2 de la tarde. Se reúne a las 2 de la tarde, pero nos salteábamos al mediodía comercio, pequeñas y medianas empresas. Esas dos comisiones vienen trabajando juntas hace rato también con invitados del sector industrial lácteo, que es un sector bastante castigado, y van a exponer sobre la situación actual del sector. Después vamos a tener, a las 14, agricultura y ganadería, que también con invitados van a designar autoridades, o sea, van a ver, seguramente van a ir cubriendo los cargos que quedaban vacantes. Diversos proyectos van a tratar y después hay invitados para exponer sobre el régimen de fertilizantes y mejoramiento de la fertilidad de los suelos de uso agropecuario. ¿Cómo sigue? Industria a las 15. Tenemos también con invitados. Y va a haber invitados de la UIA, representantes de la UIA y de la CAME van a estar. Van a exponer sobre la situación actual de los sectores que ya han venido. Industrial. Sí, es verdad, pero me llama la atención que, vienen todos juntos en esta y, obviamente van a hablar del sector industrial y de las pymes. Después a las 16, transportes se reúnen, que vienen también invitados, empleados en este caso de la empresa Intercargo, y van a exponer sobre la situación actual de la empresa. Creo que esta la quieren privatizar, sí. Sí. Y hay un proyecto de resolución que se va a poner a consideración. Y después sí hay la reunión de la comisión de sin invitados a las 17, análisis y seguimiento del cumplimiento de normas tributarias y previsionales. Esta es una reunión, me parece que se viene postergando y van a designar autoridades. Después para el miércoles hay solamente 2. Y ahí, retomamos el tema de lobby, porque es el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General. A las 14 se reúnen, van a invitar a instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Esta va a ser para alquilar balcones o sillas ahí para estar bien atentos a lo que sea, porque ahora vienen los que vienen con críticas, me parece. El régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, ese es el tema que va a seguir debatiéndose, que ya se había tratado esta semana, empezó a tratarse. Y a las 16, una reunión que había sido postergada la semana pasada, hace un par de semanas, derechos humanos pasada, claro, y la anterior. garantías. Sí, es la misma, ¿no? Es la comisión, pero el encuentro tenía, ¿te acordás que habíamos comentado que iban a tratar el tema del banco genético de datos? Sí. Se suspendió y te cuento por qué se suspendió, porque aparentemente el tema era que estaban denunciando que no reciben fondos, ¿no? Presupuesto para hacer los estudios que le pide la justicia. Sí. Aparentemente hubo una especie de diálogo, empezó a haber una especie de diálogo con el gobierno nacional, entonces prefirieron sacar del temario esto para no entorpecer las negociaciones que estaba teniendo la gente que trabaja
en el Instituto en el Banco Nacional de Datos Genéticos con el gobierno y por eso se desactivó. Pero ahora Pietragala, que es el presidente de esta comisión, pone un tema bastante también complejo vinculando las citaciones para evaluar cómo está el tema de las prisiones domiciliarias en el país. Y sabemos que el reclamo del kirchnerismo está vinculado a cómo atraviesa Cristina Fernández de Kirchner o transita la prisión domiciliaria. Claro. Y las críticas que se han hecho en función de cómo la ex presidenta de la Nación está transitando esta situación. Yo le comentaba a Pato y a Mau, no me acuerdo ya, pero buscando datos, hablaba de que entre 12.000 y 20.000 personas hoy están en una situación de prisión domiciliaria, pero no todas manejan la tobillera electrónica. Solamente entre un 25 y un 50% tienen... Claro, no hay para todos. Sí, no hay para todos, exactamente. Sí. Y sería más lógico a quienes más posibilidades tienen de escapar, en realidad. Sí, hay que ver los contextos, ¿no? Pero es un poco, me parece que va a ir por ese lado, ¿no? Para evaluar cómo realmente aquellas personas que están en prisión domiciliaria, en qué condiciones están. Muy interesante. Bueno, entonces un miércoles muy interesante. Y falta ver si se insiste también, al igual que se va a volver a poner en debate el proyecto de lobby, si se vuelve a debatir Super Riggi. Claro. Tuvimos la presentación del funcionario del Gobierno Nacional y queda pendiente continuar el debate. Y no olvidemos que ingresa a la Cámara de Diputados el pago de los fondos buitres, los 2 fondos buitres que tienen un plazo de vencimiento que llegó ayer, que se aprobó ayer lo del Senado, entonces tiene que ingresar. Por lo que hoy evaluábamos también la posibilidad de que entrará todo esto para el 24 de junio. Claro, por eso van a tener que... Seguramente va a haber una sola reunión y irán en el dictamen. Son temas amplios y complejos de abordar y de mucha discusión y son vinculados netamente con lo político y lo económico, ¿no? Hay un vencimiento, o sea, el trámite tiene que ser perentorio porque al 30 de junio tiene que estar ya suscripto. Esto viene ya con 2 postergaciones en abril y en mayo, así que ¿Tendrá tiene por la posibilidad de una postergación más? Si vas a pagar, está bien, dale nomás, pero me parece es un poco por una cuestión de imagen, por lo menos al menos hacer el esfuerzo para hacerlo. Yo creo que no figura ahora, porque no debe haber llegado todavía al Senado, el giro. Se puede convocar igual, pero bueno, te ligás que te protesten porque no estaba el proyecto acá y lo lógico sería convocarla de última el lunes que viene y que todo el mundo sabe que va a haber una reunión durante. Yo por eso me parece que a lo mejor Riggi lo frenan esta semana porque ahí va a estar presupuesto, va a trabajar en ese tema, así que a lo mejor para no generarle aglomeramiento. Cargas de... Exacto. Vero, te despedimos a vos finalmente. Finalmente después de 3 horas de gran éxito, te despedimos este viernes. Si querés te podés quedar. Me voy a quedar mirándolos de por ahí. Está bien. Siempre está bien. Bueno, gracias chicos, buen fin de. Nosotros nos quedamos con Marcos ahora y va a venir ahora nuestra compañera Silvia también, pero bueno, breve corte entonces y después ya volvemos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital,
Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur, Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día.
lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Seguimos en comisión y hablábamos de lo que fue esta semana, muchas reuniones de comisión en la Cámara de Diputados y mucha actividad en el Senado también, muchas comisiones y una sesión en particular, pero le damos la bienvenida ahora a nuestra compañera Silvia. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, mucha actividad esta semana. Pues justamente te daba pie por el Senado, o sea que es tu... No, estoy en las dos cámaras, pero cuando hay actividad en el Senado, estoy en el Senado. Me está gustando el Senado, es una cámara más chica. Las comisiones se hacen dentro del Palacio, lo cual hace menos dificultoso tener que trasladarse con las computadoras. Cruzando la avenida, sí, sí, y tenés a los legisladores más cerca, pero es por eso, digamos. Pero es más divertida la Cámara de Diputados, aunque la está emparejando en algunos escándalos, te voy a decir. Las nuevas incorporaciones, las de diciembre, dieron un aire fresco al Senado. Dieron un aire fresco y aparte de la presencia de políticos como Patricia Bullrich, que tienen muchos años de experiencia, también le dieron tener otro volumen a la actividad. Claro, así es. Y luce bastante más ordenado el bloque oficialismo en la Cámara de Diputados. Bueno, aunque el otro día hubo revueltas, le voy a decir la verdad. La verdad hubo que sí. Discusiones. ¿Cómo fue que me dijeron a tono elevado? A tono elevado. Porque a mí otros me dijeron a los gritos y alguien me dijo a tono elevado. Claro, que no es lo mismo. No es lo mismo. Sí, muy enojada Nadia Márquez con Patricia Bullrich por su desmarcación de la política del gobierno con respecto al pliego. Escribiste crisis en LLA. Lo leí. Sí, escribí. Escribiste, después de esa reunión escribiste crisis en La Libertad. No, un poco para darle un poquito de, está bien, de visibilidad. No hace falta explicaciones, pero bueno. Tema. Igual nadie me dijo, yo ayer estuve con todos los senadores, ninguno me dijo, todos me dijeron, leí tu nota y reflejaste lo que pasó en una... Entonces lo podemos decir. Sí, lo podemos en reafirmar. Una reunión de bloque que fue desde diciembre hasta ahora la más controvertida, porque es controvertido cuando un miembro, y especialmente la jefa del bloque oficialista, no está de acuerdo con una
decisión del presidente Javier Milei. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre Patricia Bullrich y el resto de los senadores? Ella es una aliada, no forma parte del riñón del gobierno, es una aliada. Aunque decidió, vamos a decir, decidió sumarse adherirse a la libertad y avanza, tiene digamos. votos Claro. propios. Claro, totalmente. Digamos, entonces son como aliados más que... Da para un debate, digamos. Ella era una aliada, ya Sí. dentro del gobierno, y ahora es una... y en un momento decidió sumarse. abandonar su rol de aliada y sumarse a la libertad avanza. Sí, pero igual sigue siendo... Para mí sigue Se siendo sigue una considerando, aliada. se sigue considerando Y, una aliada dentro de la libertad avanza, digamos. Claro, forma parte de la Libertad Avanza, pero tiene otro perfil Sí. que los legisladores que llegaron por la Libertad Avanza. Pero bueno, ayer parecía que todo se pudría, todo se complicaba mucho. En el Senado había una fuerte presión de los bloques dialoguistas, Ujú. si bien el peronismo digamos, se puso en una posición dura con respecto a tratar todos los expedientes, el problema vino porque si vos tratabas solo 50 pliegos y no los 73, ¿dónde hacías el corte? Ujú. Porque en el gobierno también pedían por algunos pliegos, Claro. que no estaban dentro de esos 50, ¿qué dijeron? Hacemos los primeros 50 sin importar quién está, los primeros 50 dictámenes que salieron de las primeras audiencias. El problema es que había algunos candidatos que quería el gobierno. Y Micheli, ¿estaba dentro de los 50 o estaba nunca 60 y estuvo porque pico? no estuvo el No, dictamen pero habilitado. en los 50 o los 70 y pico eran 74 en total. 73 más Micheli. Micheli. Se habilitó Y sobre de esos tablas. 73, ¿qué número ella era de los que habían expuesto No, en el Senado? 74 porque 60 no tenía dictamen. Como no tenía No. dictamen, apareció en una orden del día mucho posterior al resto de los pliegos. No tenía orden del día ella. En No la tenía reunión de orden labor, del día en la reunión de labor, del No tenía lo que orden del día porque no tenía los 7 días reglamentarios cumplidos. Pero de los que habían expuesto en el orden que expusieron en el Senado. Ah, sí, podía haber aparecido antes, pero al no tener dictamen, es la Ujú. cantidad de dictámenes, porque cómo se fueron elevando los dictámenes. claro, dijeron Entonces, desde el ahí primero hasta el tenemos, 50. Del primero hasta el 50. El No de ella entraba nunca Micheli. se elevó a mesa Ella, entrada claro. para su tratamiento. Entonces, pero tampoco lo que no quería Patricia Bullrich es tratarlo solo. Claro. También No. era más costo político tratarlo ese pliego solo. Entonces, alguien le dijo, bueno, tienen que ser o los 73, si son 50, porque ella había dicho en la reunión de labor que eran 50. Sí. Pero no figuró nunca en el acta de labor que eran 50. Claro. Digamos, era como un acuerdo verbal. Ujú. Pero había salido de boca de todos los senadores, no solo Que de eran los 50. opositores, que eran 50. Que eran 50. Que iban a quedar expuestos. Claro. Y Entonces- esos son los temas que se exige que, bueno, haya un respeto de la palabra. Lo que Hay hablaste de echaron de que haya palabra, un respeto de la palabra. Entonces, se complica tanto un discurso de Mayans muy duro. Que De siempre Salino, tiene- muy duro. Salino muy duro. Los bloques dialoguistas le decían, nosotros queremos los 73 Ujú. y queremos a Micheli. Todos querían a Micheli. Bueno, era tan complicado que al final, después de algunas comunicaciones con Casa de Gobierno, porque hubo comunicaciones con Casa de Gobierno en esa hora que duró el cuarto intermedio, Ujú. se resolvió que eran 73 para poner algunos pliegos que al gobierno le interesaban. Uno de ellos, el del hijo del presidente de la Corte Suprema, Emilio Rosati. Ujú. Y después había pliegos que no tenían el consenso del peronismo. ¿Por qué? ¿Por qué? María Julia Sosa no tenía el consenso del peronismo porque fue la secretaria del juzgado Ah, sí. de Ercolini que llevó adelante las causas en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Ajá. Eso le votaron en contra. Ujú. Ujú. Y el peronismo tampoco votó a favor de Rosati. Pero ahí sí votaron a favor dos santacruceños. Ujú. Claro. Entonces, Los santacruceños, ¿por qué votaron en contra? Fue muy, muy controvertido el voto que tuvieron ellos. ¿En dónde? Hubo uno que los votaron los dos en contra. cuando se habilitó el sobre de tabla, Coso, el de la Micheli. habilitación sobre tabla, No, el de decían ellos Micheli. que podía El de Micheli esperar. no. Los únicos votos en contra de Micheli fueron de la Libertad Avanza. Mm. No votó
en contra Paoltroni del votó a pliego, favor. lo votaron en contra de la habilitación sobre tabla. Ah, eso. Es una postura que tienen ellos Rara. con ese tema, que querían que se trate en otra semana. O no lo habrán ido a consultar, me parece que tuvo que ver. Sí. Muchas veces Desaparecido de golpe. muchas Sí. veces pasan esas cosas. Ya venía complicado con propiedad privada, no lo iba a poder Sí. sacar. Hay diferencias sobre extranjerización de tierra, entonces ya venía complicado pliego, venía complicado tema de tierras, Sí. que finalmente no se trató. Ujú. Entonces, lo que quisieron es sacarse encima todos estos pliegos judiciales, dejar propiedad privada cuando tengan mejor escrito alguno de los puntos que cuestiona la oposición, porque, a ver, alguien en la Libertad Avanza decía, pero tenemos los 10 votos radicales. Le digo, hablar con un radical no implica tener 10 votos. Hablar con un radical puede ser tener 10 votos diferentes. le dije. Claro. Sí. Y no es matemático No, esa no, no. suma. Realmente. Entonces, bueno, pudieron sacar los 74 pliegos después de ese controvertido inicio de sesión. El Pudieron presidente sacar incluso tema- lo festejó en redes. ¿Eh? El presidente Javier Milei festejó en redes. Sí, porque Los aparte tiene la 74 pliegos. posibilidad de no de demorar algunos decretos de algunos jueces que no los quiere, los va a demorar. No será la primera vez. Y Claro. no sería la primera vez que se hace. Sí, no es Aparte, algo- el no de es- Micheli va a un tribunal que no se creó todavía. Entonces, al ser un tribunal que no se creó, dice, tengo tiempo. Total, ese tribunal no está creado. Ujú. Escuchaba en la semana que había un caso que o sea, por lo menos no es muy habitual eso, no solo demorar, sino que no directamente que no se firme nunca. Sí. Y había un caso que no se firmó nunca y ponían el ejemplo de un camarista que en tiempos de Cristina, 2014, el hombre había sido propuesto por el gobierno de Cristina Kirchner, que había pasado o sea, había sido votado en el recinto y finalmente después, antes de ser Sí, porque había hecho un fallo en contra del pollo sobrero. Sí, exactamente. Pollo sobrero, lo habían metido preso, algo así. Metieron peso, fue un escándalo eso. Ahora, Y ahí fue que lo congelaron, no lo firmaron nunca, no lo firmó nunca Cristina y Claro, quedó fue- así y murió ya el camarista. o sea, Nunca pudo. bueno, cosa. le voy a decir una cosa. Ascender. Los jueces, a pesar de lo que se dice mediáticamente, responden solo a ellos, no responden a ningún partido político. Voy a ir, vos no naciste todavía, pero voy a ir al pasado. ya no sé, ya lo- Pero vos sí, voy a ir al pasado y voy a contar. El ex ministro del Interior, Carlos Corach, Sí. promovió a muchos jueces, a todos los jueces de la Pero, servilleta. perdón, yo nací en esa. Bueno. Yo había nacido. Sí, Canto, mira que es joven, pero No tanto. Estaba- parece joven. Uno de parece. ellos fue un ex funcionario del Claudio Bonadío. Ajá, Fue el primero que claro. lo llevó a juicio Carlos Menem, digo. Claro, sí, totalmente. Sí, Los hay jueces mil- responden solo a ellos. No, está bien. y El bueno. día que los políticos lo entiendan, Sí, estaría bien. Pero bueno, en definitiva, salieron un estos logro. jueces. Hace Eso mucho es un, que no se aprobaban es tantos un jueces. tema que realmente todo esto terminó salpicando un poco. Y o sea, el presidente celebró esta aprobación en Y redes. tiene mucho para Y bien celebrar. bien que lo hace. Inclusive en las últimas horas, en declaraciones que ha hecho el ministro de Justicia, Carlos Máquez, Juan Bautista Máquez, dijo que van a mandar en las próximas horas también entre 50 y 60 pliegos más. O sea Igual que, ya hay 60 más para tratar. por eso, y van a terminar, la idea es terminar sancionando, aprobando alrededor de 200 O jueces. entre los 300 vacantes. Y uno tiene en cuenta, y claro, el último que pudo aprobar esa cantidad de cargos judiciales fue Macri, en tiempo del 2016 y 2017, que se aprobaron muchos pliegos. Hace y hace 8 falta. años que no se aprobaban 74 pliegos. No, totalmente. Hay Lo que pasa es que el de gobierno todo, ¿eh? merece una reflexión del gobierno del Frente de Todos haber dejado semejante cantidad de Totalmente. vacantes Y- judiciales, Es una teniendo un autocrítica Senado que con 40 senadores propios durante casi Y 4 aparte- años. Es una tenías- autocrítica que hace. Además, muchos de estos concursos, yo lo he dicho en otros programas, son del 2020, 2021, 2022, ya concursos terminados. Sí, No se entiende totalmente. claramente la estrategia del, To-
Totalmente. del peronismo durante esa época. Pero Ahí- bueno, vamos a uno de los temas, dejemos Sí. un poco Sí. para decir luego. Vayamos a uno de los temas que se aprobó, más allá del tema de los jueces, es el tema del pago a los holdouts. Sí. Una de las cuestiones que se abordaron, y de ese tema nos va a hacer un informe Mariana. Vamos a completar entonces Marcos. lo que pasó en el Senado con uno de los proyectos que sí llegaron a la votación, a la instancia de la votación, como decía Silvia, el proyecto de propiedad inviolabilidad de la propiedad privada se postergó, pero el que sí se llevó a votación es el de sanción al pago, se le dio media sanción al pago a los holdouts, y este tema, obviamente, a recibir media sanción, va a ser ahora parte de la agenda de la Cámara de Diputados. Obtuvo 40 votos positivos, 22 negativos y 0 abstenciones. El total de lo que el proyecto impone como pago es de 171 millones de dólares. Como decíamos, la iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados y viene con un plazo que vence el 30 de junio para su aprobación. Decías antes, José, que tenía previamente un plazo establecido hasta el 31 de mayo y antes inclusive en abril. El 30 de abril. Y fue modificado 2 veces porque el tratamiento en el Senado se fue estirando más de lo estipulado originalmente en el proyecto, y ahora llega con un plazo, en principio, hasta el 30 de junio. Hay que ver, ahora, no sé si tenemos respuesta para esto, pero si se modifica ese plazo, volvería al Senado con No, Claro, me tiene dicen que volver, que claro, o claro. se aprueba así y se aprueba acomoda el en la reglamentación. 24 de junio. Está bien el plazo, está el 30 de junio. Al 30 de junio, si no llegaran con los tiempos. No, dicen que llegan que el 24 de junio lo aprueban. Porque no hay mucho, tienen los aliados como para aprobarlo. Tuvieron solo enfrente al peronismo, pero Sí. votaron todos a favor. Sí, nosotros hablábamos de que seguramente la semana que viene va a aparecer en algún momento De la agenda. En la agenda. Y de última, ponerle que no sea la semana que viene, hasta el martes siguiente, o sea, hay chances de que pueda ser. Parece que es el 23 que sacan dictamen. Claro. Viste que acá lo Está sacan bien. un día Sí, antes. Un día, acá no tienen el corsé del Estábamos Senado. haciendo, le avisamos a Silvia que estuvimos haciendo cuentas con los partidos de la selección, porque empieza a haber partidos Ah, de la selección para las reuniones de es comisión. verdad. Y el martes 22 hay partido de la selección, a la Claro. tarde, así que por eso te dijeron el 23. Porque Claro. el martes 22 es muy probable que no haya agenda de No. comisiones. Y la Juega sesión sería el Argentina, 24 miércoles fue. 24. ¿Es miércoles Jueves o jueves? 24. Jueves 24. Jueves, ¿no? Sí. Está bien. Sí. Sí, Entonces sí, el jueves 23 es el 24, miércoles. Sí, jueves Ahí tenés. 25 entonces. puede ser. Bueno, esa semana. Vamos a ver. Entonces, ¿deberá aprobarlo la Cámara de Diputados? El jueves. antes del 30 de Miércoles 24. Miércoles 24, Sí. o sea que martes 23, Martes 23. y la selección juega el 22, que es lunes. Entonces, Claro. Está bien. está bien, Está bien. le dan los Está bien. tiempos. Sí, Está les dan los perfecto. tiempos para poder. Y Sí, si sí. no, mientras miramos el partido, Sí. pueden firmar dictamen. No Nosotros sucederá. sí. Eso no Se sucederá. trata, el proyecto se trata de un acuerdo con bonistas que comenzaron demandas en el 2001, época del default de la Argentina, pero que no ingresaron. Recordemos que esto ya pasó, un acuerdo con holdouts en 2016. En ese entonces, motivado por el gobierno de Mauricio Macri, quedaron estos bonistas sin entrar a ese acuerdo, y lo que propone el gobierno es pagarle 67 millones de dólares al fondo Bainbridge y 104 millones al Atestor Master Fund. Son los dos grupos que restan sellar acuerdo y efectuar este pago. Como veníamos comentando recién, además en la sesión se aprobaron 73 pliegos más el pliego de la jueza Verónica Micheli, que es lo que veníamos hablando. Es el pliego famoso que el presidente intentó retirar. Ahora ese pedido de retiro ha quedado en abstracto. Sí. Y además se postergó el debate de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Estos dos temas fueron también parte de la sesión, e inclusive se llevaron mayormente las miradas de lo que pasó ayer en el Senado
más allá de que el gobierno se pudo quedar con este proyecto como una de las victorias, además de los 73 pliegos, sin detallar en Micheli, que la gran mayoría del bloque oficialista votó en contra. Muy bien. Entonces, ese fue otro de los temas que se trató en el Senado ayer. Después seguiremos hablando de lo que fue esa sesión. Tenemos mucha tela para esa sesión, esas reuniones, esos pasillos. Absolutamente. Pero también, como venimos diciendo, en la Cámara de Diputados hubo mucha actividad en comisiones. Exactamente. Veamos, una de las reuniones fue la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente y veamos lo que decía la diputada María Inés Cigarán. Acabamos de terminar la reunión de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente de la Cámara de Diputados, que preside el diputado José Peluc. En esta oportunidad se terminó de completar las autoridades de esta comisión. Fueron designados en la Secretaría Primera la diputada Pamela Verasay. Como secretaria segunda fui designada quien les habla, y también en la Secretaría Tercera, en representación de UP, fue designado el diputado Andrade. Completadas las autoridades de esta comisión, lo que le solicitamos los diputados, en particular el diputado Ferraro, la diputada Selva, y yo también le hemos requerido al presidente construir una agenda concreta en materia ambiental, atendiendo la urgencia que tiene el tema ambiental y climático, dadas las crisis convergentes que se están sucediendo, y hemos acordado que vamos a tener una reunión informal para poder priorizar algunos proyectos que van a ser abordados por esta comisión. Mañana es el Día Mundial del Ambiente, así que me parece que es un buen acuerdo el que hemos llegado hoy en la reunión de la comisión de generar una agenda de trabajo prioritaria en función de las demandas de los argentinos y las argentinas, y sobre todo de los estados subnacionales, las provincias y de los pueblos de las provincias, que están demandando respuestas concretas para mejorar sus condiciones de vida, que van a ser afectadas por el cambio climático, y de hecho ya hay un impacto directo no solo sobre las poblaciones, sino sobre las economías regionales. Así que nos hemos comprometido a trabajar en ese sentido para garantizar el derecho al ambiente de todos los argentinos y las argentinas. Y era la diputada María Inés Cigarán hablando sobre lo que fue esa reunión en la Comisión de Recursos Naturales. Esta semana hubo muchas reuniones y muchas que fueron constitutivas, reconstitutivas. Recuerden que durante esa seguidilla de reuniones que a lo largo de marzo se fueron constituyendo las comisiones, siempre lo que se establecían eran presidencias en general y después se dejaba vacante muchos cargos. Unión por la Patria hacía eso de dejar vacante, bueno, no solamente de Unión por la Patria, todos, hasta el propio oficialismo también hacía reserva, y bueno, por eso es que en la agenda aparecen tantas reuniones y pasó esta semana, para hacer reconstitución de las comisiones, o sea, los cargos vacantes, irlos cubriendo. Ya en el organigrama que corresponde a la semana que viene, ya no, bueno, ya las que había que reconstituir ya se reconstituyeron y quedan muchas, bueno, la de la semana que viene hay muchas reuniones informativas que, bueno, son las convocadas por la oposición. Ahora vamos a un breve corte y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital.
Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día.
De lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Seguimos en comisión, cerrando una semana de mucha actividad en las comisiones, como hemos dicho y repetido, y entre las comisiones que se reunieron esta semana para, reconfigurar su conformación, para que asumieran cargos vacantes, estuvo la Comisión de Mercosur y hablaba con nosotros el diputado Luis Basterre y esto decía. Terminamos la reunión de Mercosur, en la cual se terminaron de constituir los integrantes de la comisión, y en la misma se expuso la importancia de abordar con máxima profundidad las implicancias que tiene el acuerdo Unión Europea-Mercosur y, en definitiva, poner bajo mucho análisis una integración que ha tenido posiciones diferentes por parte de los distintos bloques, incluso dentro de los mismos bloques, y que ameritan mucho cuidado porque hacen a la estrategia de vinculación de la República Argentina con países vecinos, integrantes del Mercosur, y también de nuestro bloque con el resto del mundo. Era el diputado Luis Basterre hablando de lo que había sido la reunión de la Comisión de Mercosur. Entre los múltiples proyectos que se presentan día a día, hay uno de mucho interés que es del diputado Santiago Pauli y que tiene que ver con un programa bicontinental de formación universitaria, y de eso nos va a hablar Silvia. Bueno, sí, me llamó la atención ese proyecto, porque me pareció muy interesante que se pueda hacer formación sobre los temas de la Antártida. Es un espacio que no es, digamos, que compartimos con otros países, pero bueno, que la Argentina tiene la mayor responsabilidad. Claro, y en este caso, este diputado es, es un diputado de La Libertad Avanza. Y fueguino. Y fueguino. Exactamente. Les voy a contar de qué se trata el proyecto. Santiago Pauli presentó un proyecto de ley para crear el programa bicontinental
de formación universitaria en temas antárticos, en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación. Esta iniciativa tuvo el respaldo de varios de los diputados de su bloque, ya que lo firmaron Nicolás Mayoraz, Carlos Zapata, presidente de la Comisión de Defensa, Santiago Santurio, Sergio Figlioluo, el tronco. Gino Visconti, Silvana Giudici, Alejandro Carrancio, Gastón Riesco, Miriam Niveiro, Giselle Castelnuovo, Lorena Villaverde, Andrea Vera y José Tournier, el correntino que hace unos tiempos se sumó a la Libertad Avanza. Sí. Vamos a hablar un poco de qué es el objetivo de esta ley. El objetivo es promover prácticas profesionales y vínculos científicos entre universidades argentinas y organismos nacionales competentes a fin de contribuir a la formación de recursos humanos especializados, fortalecer la identidad bicontinental de la nación. Sí. Querrán saber ustedes cuál es la autoridad de aplicación. Será la Dirección Nacional del Antártico, DNA, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y la ejecución científica y técnica estará a cargo del Instituto Antártico Argentino. Vamos a contar un poco quiénes van a poder participar de esta especialización. Podrán participar del programa todas las universidades nacionales, provinciales y privadas, reconocidas oficialmente en la República Argentina. Sí. Pero tendrán prioridad, como decimos en nuestra siguiente placa, las universidades con sede en la provincia de Tierra del Fuego, Claro. Antártica e islas del Atlántico Sur, en virtud de su ubicación geográfica y su rol en la proyección bicontinental del país. Vamos a contar un poco por qué presentó este proyecto y qué es lo que dice Pauli. Pauli afirmó que la formación continua de profesionales con conocimiento y experiencia en temáticas antárticas constituye un requerimiento indispensable para garantizar la continuidad de las políticas antárticas como política de Estado. Sí. Me pareció que es una iniciativa interesante, va a tener que tratarse en la Comisión de Relaciones Exteriores y de Educación, y yo creo que puede ser una buena ley especialmente para las universidades del sur. Interesante, y recordemos entonces, bueno, es territorio, justamente por eso decíamos el hecho que se trataba de un legislador fueguino, que bueno, quiere, bueno, tienen muy en cuenta lo que es el territorio fueguino, que abarca no solamente las Islas Malvinas, sino que el territorio antártico. Bueno, bastante interesante. Veremos entonces a ver cuál es el desarrollo. Recorrido. Lo presentó recién el proyecto, creo que ayer o antes de ayer. Así es. Bueno, veamos entonces, bueno, entre la mucha actividad hay en el Congreso Nacional, y siempre decimos que hay la actividad internacional, la actividad diplomática, que es la visita de miembros de otros parlamentos, otros miembros de otros países, y ahí vemos una delegación del Bundestag de Alemania que estuvo en la Cámara de Diputados, y bueno, ahí vemos a sus representantes con la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es Juliana Santillán, quien respecto de esta reunión dijo que es una muestra del lazo y la relación que tenemos con Alemania. Ahí la vemos justamente con los visitantes. Valoró que la comunidad alemana contribuyó al desarrollo de nuestro país, siendo uno de los principales socios económicos. Habló de la cooperación entre países que comparten valores democráticos y habló de profundizar el vínculo, que representará una oportunidad histórica de integración. Ahí vemos a algunos de los diputados que estuvieron presentes. El presidente del Grupo de Amistad con los Estados del Cono Sur es el diputado del Bundestag alemán, Stefan Keuter, y él ponderó el valor que tiene Alemania para la Argentina. Dijo que en Argentina trabajamos con todos los partidos políticos y dijo que Alemania está interesada en intercambiar conocimientos y comerciar, ya que queremos seguir invirtiendo, pero se precisa un marco de protección de inversiones. También estuvo una parlamentaria que hemos visto en las imágenes, Vivian Tauschwitz,
y que, bueno, agradeció por abrir el diálogo, mostró un claro interés en lo que refiere a temas económicos, obviamente, entre ambas naciones. También estuvo Carsten Broderser y habló de la firma del acuerdo. Eso, obviamente, un tema preponderante fue el acuerdo que hay entre el Mercosur y la Unión Europea. Y dijo este legislador que va a fortalecer las inversiones que debemos hacer, que sea rentable y contemplar el marco jurídico. Con Argentina tenemos valores comunes como la comprensión de la democracia parlamentaria, dijo. Estuvo también, no solamente hubo representantes del oficialismo, estuvo también Germán Martínez, que decía que más allá de las idas y vueltas en el vínculo con Alemania, los partidos políticos de Alemania siempre siguieron en diálogo con la Argentina y expresó su deseo para que este encuentro fortalezca la historia de la vinculación, principalmente en materia de política de defensa. Después estuvieron también Andrés Laumann de La Libertad Avanza, Maura Gruber también del mismo bloque, María Gabriela Flores también, y estuvo también Javier Sánchez Urba, estuvo Cecilia Ibáñez, Santiago Saint-Pierre de la Dirección de Asuntos Parlamentarios y Luciana Termine, que es la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados, también estuvo presente en este encuentro que se desarrolló en las últimas horas. Hoy este viernes estuvieron acá y bueno, ahí dábamos cuenta de esa reunión que bueno, fue del mayor interés. Decías entonces, bueno, hablábamos de lo que fue la reunión, que quedaban muchas cosas pendientes, lo que fue la sesión del Senado, y todos esos tires y aflojes sobre lo que era el proyecto, la designación, el pliego de Verónica Micheli. Sí, 48 horas frenéticas, porque después de la reunión de labor donde se decidió aplazar, apareció una foto de Patricia Bullrich con Karina Milei en Casa Rosada. Sí. En el medio de la reunión del Senado, que venía con un poco de previa, donde ya se habían filtrado algunos mensajes que se habían cruzado en los grupos de WhatsApp, ¿no? Donde ya había quedado claro que había distintas posiciones dentro del bloque. Sí. Casi que por primera vez en el Senado desde que está Patricia Bullrich hubo algún reproche interno y luego se exacerbó con la concreción del voto de Patricia Bullrich, absteniéndose en el pliego de la candidata que el propio Milei había pedido retirar. Claro, ¿no? Así es, sí. Y aparte, hay un detalle que me parece que hay que tener en cuenta de lo que sucedió esta semana en torno al vínculo dificultoso y muy controvertido entre la vicepresidenta de la Nación y Patricia Bullrich. La vicepresidenta de la Nación hizo dos movidas importantes, inclusive un senador de La Libertad Avanza en la reunión de labor parlamentaria le paró el carro, le dijo, bueno, usted no vota. Claro. Le recordó que no votaba cuando ella fue a la reunión de labor parlamentaria a reivindicar el pliego de Micheli. Sí. Dijo que la había recibido. Recordemos, claro. La recibió el martes. A la mañana, sí. La recibió el martes porque dice que ella le pidió una reunión, le pareció bien, dice que recibió otros candidatos. Fue a la reunión de labor parlamentaria, le dijo que le había caído muy bien, hablar bien, y le dijo, bueno, pero los que votamos somos nosotros, le dijo un senador de La Libertad Avanza. Claro. Pero además, el miércoles, el jueves, ayer en la sesión, Villarruel entró más tarde, porque andaba con una gripe, entró más tarde, la sesión la abrió Bartolomé Abdala. Cuando entró, criticó duramente a Bullrich. Dijo que todo este descontrol de los pliegos, de que un día son 50, después son 53, después son 70, ese descontrol se lo debíamos a Patricia Bullrich. Claro. Y en el recinto reafirma eso cuando dice, cuando José Mayán, el presidente del Interbloque Popular, se llama, digamos, el Interbloque, pero yo le digo directamente el Interbloque Peronista. Sí, más fácil. Más fácil para que entiendan nuestros televidentes. Se la agarra un poco con, digamos, le pide en ese momento no estaba el secretario parlamentario,
tuvo a cargo, no estaba en Buenos Aires, y tuvo a cargo la sesión, la radical, que es prosecretaria de Labor Parlamentaria, de la Secretaría de Labor Parlamentaria, Dolores Martínez, para que ella diga que realmente se habló de 50 pliegos. Y salta Villarruel y le dice, yo voy a hablar en nombre de esta presidencia, en nombre de la Secretaría de Labor Parlamentaria, de Secretaría Parlamentaria, y decir que lo que figura en el acta es lo que se acordó y que se hablaba de 50 pliegos. Sí. Salió a defenderla a Dolores Martínez porque la están metiendo en un lío que no correspondía tampoco, claro, que era una discusión de senadores, digamos, de políticos, claro, no de la persona que está en la reunión de labor anotando y poniendo los temas, ordenando, digamos, haciendo todos los trámites, se podría decir, administrativos para que se concrete la sesión. Y en una sesión donde la presidenta del Senado tuvo especial protagonismo, no solamente por esos pasajes, sino también porque, bueno, en general, bueno, recordemos, los presidentes del Senado, bueno, por algo dicen que tiene que tocar la campanita porque no hablan, en general no pueden expresar el discurso. No pasó eso. Pero ayer no fue, exactamente, porque aparte, a propósito de lo que decía, digo, también tuvo un contrapunto muy duro con un ex aliado suyo que era Francisco Paltroni, sí, que por enésima vez, bueno... que lo estábamos ubicando cerca de Bullrich, pero sí, terminó votando solo... Claro, él votó a favor de... Está cerca de Bullrich, les cuento. Sí, lo que trajo fue Bullrich de nuevo al bloque. Claro. Está cerca de Bullrich. Y desde que está de nuevo en el bloque, bueno, se distanció de nuevo de la presidenta del Senado. Paltroni insiste en su objetivo de hablar siempre de una intervención federal en Formosa. Y volvió a insistir por enésima vez con la intervención de la provincia de Córdoba y tratarla sobre tal. Perdón. Formosa, gracias. No, tranquilícense en los cordobeses. En Córdoba que se tranquiliza. No pasa nada, está todo bien. Bueno, todo no, pero el tema de Formosa, él insistió dio los elementos por los cuales proponía tratar sobre tablas nada menos que la intervención de esa provincia. Le contestó obviamente José Mayans muy duramente. Y Patricia también. Y después, sí, vamos uno por uno. Y después, a continuación, Patricia Bullrich dijo que ellos sabían de la situación que vive y las persecuciones que denuncia habitualmente Francisco Paltroni, pero bueno, que es un tema delicado, que no se puede tratar sobre tablas, que no lo iban a avanzar, entonces que no estaba previsto tratarlo. Habló después Eduardo Vichy, que es del radicalismo, dijo que estaba bien, pero como insiste tanto, ¿por qué no él proponía que lo traten en asuntos constitucionales? Porque... una intervención federal así de... Y que lo traten ahí, muy después lo sugirió a hacerlo. Y bueno, finalmente Paltroni termina diciendo, bueno, sin votos, sin posibilidad de voto, terminó diciendo, bueno, yo retiro la postura. Le hicieron que dijera eso y proponía tratar sobre un emplazamiento a las comisiones. Que no existe en el Senado el emplazamiento. Claro, él que pidió hacerlo y le dijeron, no, eso tampoco. Ahí le contestó Abdala, le dijo, no, eso hoy no. Ya tuviste la oportunidad más temprano, habría que haberlo tratado, pero hoy no. Y ahí... Porque hubo un apartado importante para la moción de preferencia, podría haber incluido... Claro, y ahí en ese momento perdió la oportunidad porque él quería ir por la intervención. Y ahí interviene de nuevo Victoria Villarruel para reprocharle lo que él le ataca permanentemente, ¿no? Sí, de que ella no lo acompañó en el pedido de intervención y que estuvo en Formosa además. Y aparte él le organizó un acto y ella le suspendió, le usó una sala. A instancias, claro, de los formoseños. Lo cambió, los puso... Le suspendió a último momento y lo mandó a la caja de ahorro y él dice que fue una jugada de Mayans. Claro, entonces se quejó de eso. Ahí se enojó mal Villarruel, le dijo que ella no se ocupa de repartir los salones y que ella ese día no estaba con el aniversario de la muerte del padre, así que ese día, el 19 de mayo, así que no había estado así. Él le contestaba que bueno, lo había hecho por mail,
Pero bueno, cuestiones de ellos. Y Sí. No, pero finalmente fue dura. Villarruel le dijo Sí, que claro. estaba solo en su pedido. Usted que, no tiene los votos, que no dígalo. tiene los votos. Usted no me acusa a mí porque usted no tiene los votos. Totalmente. Así que bueno, es una situación que habitualmente no se da porque el presidente, los presidentes las cámaras, de la Cámara Alta no se meten en esas cuestiones tienen, políticas. Y reglamentariamente no está establecido que no intervengan de esa manera, por lo menos, no den discursos. Pero bueno, es elástico el reglamento de esa materia. Sí, yo me acuerdo cuando en la época de Macri, cuando Michetti quería hablar, Gabriela Michetti quería hablar, enseguida la paraba a Pichetto y le decía, Que no podía, claro. usted no puede hablar, usted solamente tiene que conducir. ¿Salió ganando el oficialismo con la sesión de ayer? Sí. Sí, Vamos a sacó pesar- muchos pliegos que para el gobierno eran muy importantes, para Sí. aplacar a la familia judicial. Ujú. Pero después se quedó un poquito sin... salió ganando, pero bueno, Expuso algunas diferencias internas. Además de eso, no consiguió tratar uno de los temas. Uno de los temas importantes, que sí, era que bien. muy importante. Pero realmente le falta un poquito de trabajo al tema especialmente de tierras, de Sí. extranjerización de Sí, tierras, puede ser. porque lo dejaron solo librado a que el gobernador pueda respaldar o no la venta de esa tierra. Y lo que le dicen los radicales y otros, le dicen, pongámosle la legislatura, pongamos otros parámetros o pongamos un límite a la cantidad de tierras que puedan comprar, no el 15% que estaba en la ley que se aprobó en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, las instancias de Vudú, sino que se ponga, que era del 15%, pero sí algún otro, digamos, algún otro control para que no quede solo en manos del gobernador. Así es. No sé si hay tiempo para... Lo nombraba Pichetto, acá tenemos un tape de Pichetto, me dicen en el control si hay tiempo como para pasarlo. Lo vemos, entonces ha hablado del tema del lobby. Una convocatoria que ha hecho el presidente Mayoral para abordar el debate sobre la ley del lobby, una ley que resulta importante analizarla con detenimiento y tratarla en función, digamos, de situaciones que se están desarrollando en la Argentina. La verdad que esta ley debería haber sido uno de los primeros temas antes de que el gobierno iniciara el proceso de privatizaciones, porque el lobby siempre existe, lo que es importante es transparentarlo. Siempre hay gestores de negocios detrás de una operación, de una concesión, de una privatización, y me parece que la Argentina tiene que tener transparentado este tema. Así que comenzamos el debate sobre esta ley. Hay un proyecto del Poder Ejecutivo. Hay una vieja iniciativa mía que la había presentado con el senador Jorge Lloma en el año 2004 cuando era senador, que nunca se trató. Y bueno, y también hay aportes de Agos Carreño, de la diputada Banfi, que van a plantear allí sus miradas respecto a este tema. Empieza un debate. Me parece que este es un tema serio, que hay que abordarlo con responsabilidad. Era el diputado Miguel Ángel Pichetto, que tiene un viejo proyecto para propio por el tema lobby y lo representó ahora y bueno, expuso sobre el tema en ese debate. Y así llegamos al final de esta edición. Silvia, gracias por todo. Bueno, Nosotros igual seguimos. seguimos un rato más, nosotros nos vamos a quedar, vamos a hacerle el aguante a Amanda Alma para en el próximo programa, vamos a esperarla, así que nosotros vamos a seguir, pero ahora formalmente nos despedimos. Marcos, buen fin de semana. Gracias por estar y bueno, gracias a ustedes. Nosotros en Comisión nos vamos a reencontrar el próximo lunes a las 14 horas. Que tengan un muy buen fin de semana.